Avanza la ofensiva de la milicia popular de Donetsk contra las fuerzas ucranianas en el territorio de la República. Los combatientes están bloqueando Avdiivka, una localidad crucial desde el punto de vista estratégico. Según el representante oficial de la milicia, los combatientes usan tácticas que permiten evitar las pérdidas humanas en la mayor medida posible. Usamos esta táctica cuando se separa una sección de las tropas ucranianas de los suministros y de la asistencia que pueden brindarse entre sí. Luego comienza un trabajo metódico contra ellos en diferentes aspectos, psicológico, informativo y militar, porque estamos interesados en salvar tantas vidas como sea posible, no solo de los militares ucranianos, sino también de la población civil. Luego tendremos que convivir y trabajar con ellos. Hasta el momento, las fuerzas de las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, apoyados por la artillería rusa, han liberado 219 localidades en Donbass. Sin embargo, el ejército ucraniano continúa bombardeando las zonas residenciales. En las ciudades liberadas, los residentes celebran la llegada de los militares rusos. Es el caso de la localidad de Svetlodarsk, en la República Popular de Donetsk. Ждали, сидим по телевизору, российские каналы смотрим, и зона боевых действий, где, куда, что, почем, мы смотрим сами. Хотя их вырубили все, но мы все равно в компьютере, в онлайн. Por otro lado, los militares ucranianos hechos prisioneros instan a sus compañeros a deponer las armas. Dicen que reciben un trato humano por parte de los militares rusos y denuncian que fueron abandonados por las autoridades de Kiev. Желаю сложить оружие и идти домой к своим семьям, матерям. Думаю, вас все ждут. Война никому не нужна. К нам относятся хорошо, у нас все есть. Кормят 3 раза, белые постели, вода, все есть. У нас много здесь, нет, отношения все хорошо, не волнуйся, пожалуйста. Надо, чтобы люди занимались нашим вопросом нашего обмена, потому как властям, ну, не знаю, нет ни желания, ни настроения это делать. En Texas, Estados Unidos, al menos 21 personas fallecieron en un tiroteo en una escuela primaria. Según reportes, es el segundo más letal en la historia del país. Se informa que entre las víctimas hay 19 menores de edad. Hechos como este reavivan el debate sobre el control de las armas, un punto más de discrepancia entre republicanos y demócratas. Elena Villar nos trae los detalles en directo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Elena? Cuéntanos qué se sabe hasta el momento sobre esta tragedia. Hola, Mauricio, ¿qué tal? La jornada posterior a la masacre en la escuela primaria Robb Elementary de Uvalde, en Texas, es la de, por un lado, el dolor de los familiares de las víctimas y el conocimiento de más detalles de lo sucedido. Por otro, el de la pregunta ¿qué está fallando y cuál debe ser la reacción política ante este nuevo tiroteo masivo? Al llamado del presidente de Estados Unidos de es la hora de la acción, en referencia a aprobar leyes que impongan un control de las armas, se han añadido multitud de legisladores. Por ejemplo, la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, quien ha asegurado en un hilo de Twitter que durante demasiado tiempo algunos en el Congreso han ofrecido palabras huecas después de los tiroteos mientras se oponen a los esfuerzos para salvar vidas. Quizá uno de los discursos de políticos más emotivos hasta ahora sea el del senador demócrata Chris Murphy. Escuchamos un extracto. What are we doing? ¿Qué estamos haciendo? Tan solo unos días después de que un individuo armado entró en una tienda de víveres para disparar contra los clientes afroamericanos, tenemos otro, Sandy Hook, en nuestras manos. ¿Qué estamos haciendo? Hay más tiroteos masivos que días en el año. ¿Para qué están aquí si no es para resolver un problema tan primordial como este? Esto no es algo inevitable. Estos niños no tuvieron mala suerte. Esto solo pasa en este país y en ningún otro lugar. En ningún otro lugar los niños van a la escuela pensando que ese mismo día les pueden disparar. Del otro lado, sin embargo, legisladores que aseguran que las políticas de armas no evitarían actos de asesinato en masa. En este sentido se ha expresado Ted Cruz, senador por Texas, territorio donde ha ocurrido la matanza, asegurando que demócratas y algunos medios pretenden politizar lo sucedido para tratar de restringir
lo que él denomina derecho constitucional de posesión de armas. Sea como sea, la realidad es que varias piezas legislativas relativas al control de armas están estancadas en el Senado, pese a que las encuestas arrojan que los votantes estadounidenses tienen el doble de probabilidades de apoyar leyes más estrictas en este sentido que de oponerse a ellas. En Estados Unidos hay más de 300 millones de armas de fuego. Aproximadamente 4 de cada 10 estadounidenses viven en un hogar con un arma. Volviendo a la masacre en Uvalde, recordemos que el ataque se ha saldado con al menos 21 muertos, incluidos 19 niños. Se trata del segundo tiroteo escolar más mortífero de la historia. Entre los nuevos detalles que se conocen, todas las víctimas estaban en la misma clase y el atacante se atrincheró en la misma para realizar la masacre. Casi el 90% de los estudiantes del centro son hispanos y más del 80% económicamente desfavorecidos. El atacante, Salvador Ramos, de 18 años y abatido por las fuerzas del orden, era estudiante de la escuela secundaria de la misma localidad. Entre los detalles que están saliendo a la luz, que Ramos sufrió abusos en su niñez y se volvió muy violento mientras crecía, según han informado sus amigos. Pero ¿cómo pudo obtener las armas? Según un senador estatal, Ramos compró 2 rifles de asalto en una tienda local el día de su último cumpleaños. Antes de dirigirse al lugar de la masacre, el atacante disparó contra su propia abuela. Los investigadores creen que el joven incluso compartió fotos de las 2 armas usadas en el ataque en su cuenta de Instagram, ya eliminada por la propia red. Un amigo de Ramos, que habló con la cadena CNN bajo la condición de anonimato, relató que días antes del ataque, este le envió fotos de un arma de fuego y una bolsa llena de municiones. Además, reveló que el joven recibió burlas por la ropa que llevaba y la situación económica de su familia. Cabe destacar que el presidente de México ha enviado sus condolencias por lo ocurrido. Vamos a escucharla. Mi dolor, transmitir mi solidaridad con los familiares de los jóvenes que perdieron la vida ayer, mandarles un abrazo fuerte. De manera directa, nacidos allá, digo acá, no se sabe, pero de que son de origen mexicano, la mayoría no hay duda. En lo que llevamos de año en Estados Unidos se han producido más de 200 tiroteos masivos. La Asociación Nacional del Rifle es la organización más poderosa de cabildeo sobre los derechos de los propietarios de las armas. Oficialmente gasta alrededor de $3 millones al año para influir en la política en este sentido, aunque en general en 2020 la NRA, por sus siglas en inglés, gastó alrededor de $250 millones, mucho más que todos los grupos de defensa de control de armas del país juntos. Lamentable suceso, te agradecemos por todos esos detalles. Corea del Norte lanza 3 misiles balísticos hacia el mar de Japón, uno de ellos aparentemente de alcance intercontinental, según informa el ejército surcoreano. El primer proyectil alcanzó una altura máxima de 560 kilómetros y recorrió más de 300 kilómetros antes de caer en el mar de Japón. Los otros 2 cohetes habrían sido de corto alcance. En respuesta, Estados Unidos y Corea del Sur también realizaron lanzamientos conjuntos. La prueba tiene lugar un día después de que el presidente estadounidense Joe Biden concluyera su gira por Asia, centrada, entre otros temas, en abordar la amenaza de Pyongyang. Por otra parte, desde Seúl informan que Corea del Norte probó un dispositivo de detonación nuclear, lo que ven como un preparativo para hacer un ensayo de una bomba atómica. Sería el primero en casi 5 años. Pyongyang puso en pausa las pruebas de este tipo en el 2018 tras iniciar las negociaciones con Washington. No obstante, el diálogo quedó detenido un año después. En opinión del analista internacional Iñaki Gil de San Vicente, Estados Unidos nunca tuvo intención de desnuclearizar la península coreana porque eso impide, dice, promover sus intereses en la región. Estados Unidos no está interesado en una península coreana sin armas nucleares porque a Estados Unidos justo le puede costar media hora, 1 hora llevar armas nucleares a Corea del Sur. De hecho, la infraestructura militar, toda la red militar estadounidense en Corea del Sur está preparada para tener armas nucleares, sí. Es posible que en estos momentos las tenga, pero en secreto, en silencio, sin decirlo públicamente, ¿no? Entonces, cuando Corea del Norte ha vuelto a reactivar la política de autodefensa,
asumiendo su derecho y practicando su derecho a disponer de las armas para defenderse de cualquier agresión externa, pues entonces ha venido los llantos y las alarmas por Biden y por el ejército norteamericano y por el establishment norteamericano, ¿no? Que en realidad, y concluyo, no ven a Corea como un peligro nuclear, porque Corea va a tener muy pocas armas nucleares, ¿no? Le ven como un peligro en la zona y un peligro para Japón. Las Fuerzas Armadas de China llevaron a cabo maniobras militares cerca de Taiwán. Señalaron que los ejercicios fueron una fuerte advertencia a Estados Unidos ante sus políticas hacia la isla. El simulacro se efectuó por aire y mar alrededor de la isla, que China considera una parte inalienable de su territorio. Desde Pekín recalcan que tiene la capacidad y convicción de impedir la injerencia externa o cualquier intento de los separatistas de buscar la independencia. Las maniobras tienen lugar luego de que Joe Biden afirmara que Estados Unidos defendería a Taiwán en caso de un ataque de China, aunque en la Casa Blanca precisaron que, en realidad, el presidente norteamericano se habría referido a los suministros de armas. En medio de estas tensiones, las fuerzas aéreas del gigante asiático también realizaron un patrullaje conjunto con Rusia en la región del Asia-Pacífico. Las partes afirmaron que su cooperación militar no está dirigida contra terceros países. Un prominente politólogo ruso se burló de los planes de España de presentarse como una alternativa a Moscú en el mercado energético europeo. La idea fue presentada por el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, durante el Foro Económico Mundial que tiene lugar en Davos. El experto tachó de fantasía la intención declarada por Sánchez de solucionar este problema. Afirma que no se puede ni hablar de reemplazar el gas ruso con el proveniente de España y recordó que el país ibérico afronta problemas por la insuficiencia de los recursos energéticos para su propia población. El presidente del gobierno español había afirmado que el sur de Europa y de España en particular tiene las capacidades necesarias para sustituir el suministro del gas procedente de Rusia. Los mismos ciudadanos españoles se han mostrado frustrados por estos planes del gobierno nacional. Varios usuarios de Twitter han expresado su descontento con los efectos de las políticas del Ejecutivo, que apostó por las energías renovables en detrimento de las tradicionales. Incluso algunos calificaron a Sánchez como un vendedor de humo. España atraviesa una grave crisis energética desde hace tiempo y los precios han aumentado más de un 78% en el 2022 y muestran cifras más altas que en el resto de los países del continente, según el informe de la Comisión Europea, donde según la institución advierten que de no frenarse esta tendencia se verán afectados los sectores públicos como el transporte y la industria. Pero Europa tampoco podrá evitar el alza de los precios de la energía ante la compra de los recursos a nuevas fuentes. Lo dijo la vicepresidenta ejecutiva de la Comisión Europea, Margrethe Vestager, en una entrevista a un periódico alemán. Ya creo que los consumidores no tendrán otro remedio que aceptar la permanente subida de los precios. Se trata de una consecuencia directa de los planes de Bruselas de buscar otras vías para evitar la dependencia de los recursos de Rusia. Sin embargo, entre los países miembros del bloque hay diversas contradicciones que no permiten llegar a un acuerdo al respecto. De ello vamos a profundizar para entender cuáles son aquellos países que están en la lista entre los que podrían proveer estos suministros energéticos, junto a Carla González. ¿Qué tal, Carla? ¿Qué tal, no solo se encuentran en Europa, sino también fuera del continente, ¿no? Sí, veamos lo que dice la Unión Europea que quiere lograr. Quiere sustituir hasta 155.000 millones de metros cúbicos de gas que Rusia le dio el año pasado con distintos países. Según la Comisión Europea, hasta una tercera parte podrían sustituirla. Veamos si es verdad, porque ya vemos, por ejemplo, el caso de Finlandia, cuando se niega a pagar por el gas ruso en rublos y ya Gazprom corta ese suministro. El primer acercamiento que tienen muchos de estos países es con Argelia. Italia, España y Grecia buscan que el 8% que representa de la exportación de gas de este país llegue a través de esta tubería. Entonces, el problema aquí con Argelia es la necesidad de invertir mucho más para llegar a los niveles que exige la Unión Europea y las tensiones políticas, por ejemplo, en este caso con España. Vemos como el apoyo del gobierno a Marruecos en el tema del Sahara Occidental ha creado más tensiones con Argelia.
Argelia. Ahora veamos otros países como Qatar. Ya desde España y Alemania han intentado hacer un acercamiento para que el gas llegue desde ese país, pero no llegará hasta el 2025. Y otro problema con Qatar es que piden que sean los contratos hasta 20 años y también que haya una prohibición de la reexportación a otros países de la Unión Europea, lo cual Bruselas no quiere. Entonces, también vemos cómo Alemania trata de contactarse con Senegal para que tan temprano como en el 2023 también pueda llegar gas de ahí. Y el problema con Senegal es también la producción, la inversión y la infraestructura para este gas. Sí, bueno, ante rutas tan complejas, entonces la opción es nuevamente mirar a Europa. Pero, ¿qué se encuentran allí? Veamos, uno de los principales exportadores es Noruega, pero ya vemos que los problemas de producción en este país han hecho que los precios suban tanto en el Reino Unido como en la Unión Europea. Y el tema de Noruega es interesante analizarlo porque hay conflictos también con Polonia, porque desde este país han dicho que Noruega se está aprovechando del conflicto en Ucrania para recibir unos ingresos gigantescos por la venta del gas y que deberían usar esos réditos e entregarlos otra vez a los países de la Unión Europea. Desde Noruega se niegan, incluso dicen que ellos nos están aprovechando, que están apoyando a Ucrania y que seguirán haciéndolo. Entonces, como vemos, también hay otros problemas ahí. Otros países a los cuales la Unión Europea está apuntando, Israel y Azerbaiyán. El tema con estos países sigue siendo el nivel de producción y la infraestructura para que llegue el gas hacia estos países. Veamos también en África, que han intentado con Egipto, con la República del Congo, con Angola, con Nigeria. Y el tema aquí es la estabilidad política y la misma demanda interna por la energía de sus ciudadanos. Entonces vemos que mientras no se resuelva este problema, los precios seguirán subiendo y son los consumidores los que terminan pagando esa factura. Sin duda, a la medida que no tenga una solución a corto plazo, es esa la pregunta. Te agradecemos, Carla. De hecho, por el analista Nuño Rodríguez, afirma que España no tiene la capacidad para solucionar la dependencia del gas ruso y que su gobierno solo crea conflictos diplomáticos con los países productores. Además, opina que el futuro próximo, la Unión Europea, no encontrará una solución que vaya a satisfacer, dice, a todos los miembros. España no tiene capacidad de cambiar lo que viene siendo el consumo de suministro de los combustibles en Europa. De hecho, lo que ha tenido capacidad España es de crear conflictos diplomáticos con el principal proveedor de gas del país. Aunque no hubiese conflictos diplomáticos, el flujo que está subiendo desde Argelia no era lo suficiente como para reemplazar el gas ruso y a la par, pues, en este sentido, España lo que sí que ha tenido es una excelente capacidad de crear conflictos diplomáticos con todos los países productores de la región. Pero lo que está claro es que de una manera inmediata no hay una solución que vaya a satisfacer a todos los miembros ni que vaya a ser la solución más óptima. Estamos yendo a soluciones subóptimas en las cuales pues los diferentes países que están involucrados en el conflicto acabarán teniendo graves pérdidas. Preocupación y alerta en Colombia tras informar las autoridades electorales que no habrá una auditoría internacional del software del conteo de los comicios presidenciales de este domingo. Aseguraron que no han tenido tiempo y que las empresas interesadas no cumplían con la totalidad de los requisitos. Los principales candidatos, al igual que diferentes parlamentarios, lamentaron esta noticia. Así, Gustavo Petro, que lidera las encuestas, aseguró que el gobierno debe dar garantías y pidió a la comunidad internacional que vigile el proceso. El candidato oficialista Federico Gutiérrez también mostró su preocupación al respecto. Otros presidenciables hablaron de posibles ciberataques que podrían alterar los resultados y piden a las autoridades que, si hay una segunda vuelta, sí se cuente con una auditoría. Iván Duque, por su parte, exigió a las autoridades electorales que los recursos asignados se destinen a la contratación de la auditoría. Por otro lado, se anunció que Colombia cerrará sus fronteras terrestres y fluviales el sábado para evitar una injerencia. Sin embargo, los colombianos inscritos previamente podrán votar. El ingreso con matrícula cero para jóvenes estudiantes de estrato 1, 2 y 3. Por favor. Analizamos este tema, ya lo ven, en directo con el activista y analista político David Flores. Muchas gracias por estar con nosotros. Gustavo Petro hace algunos días aseguraba que hay intentos de alterar o suspender, decía, las elecciones. Con estas últimas novedades que hemos conocido en torno a las auditorías, ¿ese riesgo es viable en su opinión?
Hay un riesgo muy grande, digamos, en términos de la estabilidad y la credibilidad del sistema electoral colombiano. Y ese riesgo, en mi opinión, viene fundamentalmente de un sector de la extrema derecha y del establecimiento colombiano que ha venido configurando una matriz mediática y una narrativa conducente a desconocer el resultado electoral. Es muy importante que se sepa que por primera vez en la historia de nuestro país el candidato presidencial alternativo de los sectores más progresistas del país puntea las encuestas y todo indica que puede ganar inclusive este domingo en primera vuelta. Entonces lo que ha ocurrido son una serie de hechos que han venido generando, digamos, esta matriz de opinión destinada a desconocer el resultado electoral. Entonces tenemos a un vicepresidente, como es el vicepresidente Pastrana de extrema derecha, diciendo que hay una alteración del software por parte de una empresa internacional. Justamente respecto a ese punto me gustaría insistir un poco más, puesto que cómo podría uno entender, ¿no?, con todo el presupuesto asignado para un proceso electoral y también con todo el tiempo de planificación que hay detrás, que pudieran existir a pocos días de las elecciones problemas como este. Es una actitud deliberada. Esta solicitud de esta auditoría internacional se hizo muchos meses atrás por parte de los partidos de oposición. Esa fue deliberadamente desconocida hasta que se dieron las elecciones de marzo, donde se desconocieron por lo menos 700.000 votos de la oposición y los jueces de la República lo recuperaron. Entonces, el Consejo Nacional Electoral, que es una entidad, digamos, en Colombia del organismo electoral, no tiene autonomía financiera, entonces le tiene que pedir al presidente de la República y al registrador que hagan todos estos procesos. Entonces es muy importante que se sepa que tanto el presidente de la República como el registrador son aliados políticos que han ralentizado este proceso, aunque intenten decir otra cosa ante la opinión pública, para decir que no hubo esta auditoría internacional por culpa del Consejo Nacional Electoral y para seguir sembrando dudas sobre el posible resultado electoral del domingo, que muy probablemente dará como ganador a la opción alternativa y de oposición al gobierno actual.